Hace unos años conocí la comunidad de las Hermanas Trinitarias en su convento de Susa, en Cantabria, y la verdad que conservo un grato recuerdo de esta comunidad femenina y feminista. Me ayudó a sintonizar mucho con esta iglesia que demanda un discipulado de iguales, que ha generado movimientos como la revuelta de mujeres en la iglesia y que ha encontrado en la sinodalidad propuesta por el Papa Francisco y continuada por León XIV el principio de un sendero que, aunque haya que seguir abriendo camino, pero muchos queremos continuar por esa senda. Las locas del obelisco es una historia de las muchas que ha tenido la Iglesia, donde ante una necesidad alguien siente que tiene que dar una respuesta. Y no solo la imagina, sino que se pone manos a la obra y contra viento y marea insiste, confiada en que si es voluntad de Dios, pues esa obra saldrá adelante. Y curiosamente sale adelante, al menos hasta el día de hoy. Las locas del obelisco es la historia de la génesis de las hermanas trinitarias y para animar a ver esta película cuento con la posibilidad de hacer una pequeña entrevista, ni más ni menos que a su director, Pablo Moreno, que cuenta ya con una trayectoria amplia en el mundo del cine, a la protagonista, a Paula Iglesias, que da vida a Mariana Alsop, a Javier Godino, que interpreta el papel del padre Francisco de Asís, el cofundador de las Trinitarias, a Asunta Serna, que se pone en la piel de la Madame, y también a última hora se me ha juntado otra de las actrices, ¿no? A Yasmín, ¿no? Que hace el papel de Teresa. Bueno, y por último, pues también voy a entrevistar a Belén Bergillo, que es la superiora general de las Trinitarias. Así que sin más, después de esta introducción, empezamos todo un plantel de lujo para animarles a ustedes a que pidan la película para que se vea en el cine de su ciudad, de su pueblo, de su barrio, de su parroquia, en fin, que se vea la película. Y empezamos porque los tengo ahí delante a todos, miráis juntitos, muy buenas a todos. Muy buenas. Bueno. Hola. Bueno, vamos a empezar, no por importancia, sino porque, bueno, pues Pablo tiene, yo te sigo desde que hiciste, no sé, Talita Kumi fue la primera. ¿Sí? Talita Kumi, pues desde entonces, ¿no? Fíjate, tengo la sensación de que, bueno, de que hay mayor calidad, en tus películas ahora, que has ganado mucho, ¿eh? Sí, la verdad que hemos ido haciendo camino y Sí, uno va aprendiendo. pero se nota, ¿eh? Se nota. Sí, y luego pues la gente que yo no soy nadie sin mi equipo y la verdad que cada vez pues intentamos superarnos más y intentamos aprender de nuestros errores. Siempre vamos a cometer errores, lo damos por hecho, pero son errores nuevos. Los viejos pues quedan atrás, ¿no? Y tengo un grupo de gente extraordinaria, tanto en el equipo técnico como en el equipo artístico, gente que nos apoyan y que hacen que este milagro sea posible. Pablo, no olvides que los errores y los pecados son oportunidades siempre. Sin duda alguna. Talita Kumi, Un Dios Prohibido, Poveda, Claret, La Sirvienta, esos que yo me acuerdo, ¿eh? Bueno, ¿por qué has aceptado hacer esta película? Bueno, pues es curioso, pero las hermanas trinitarias nos llamaron hace 2 años, ahora por estas fechas. Nosotros habíamos hecho una pequeña campaña, porque muchas congregaciones nos llaman pidiéndonos hacer una película sobre sus fundadores. Y dijimos, vamos a tomar la iniciativa, vamos a mandar esa información a las congregaciones y llegó ese sobre con esa información a las trinitarias. Nos llamaron y nos dijeron que querían hacer una película sobre sus fundadores, que se cumplían 100 años de la muerte del padre Francisco de Asís, y nada, enseguida nos reunimos con ellas, estuvimos viendo toda la historia y a mí personalmente me pareció una historia súper interesante, súper necesaria y con un gran potencial. Y a partir de ahí pues iniciamos un camino que durante 2 años hemos ido cogidos de la mano, la congregación y nosotros como empresa con todos nuestra gente, un camino precioso donde hemos ido descubriendo quiénes eran Francisco de Asís y la madre Mariana Alsop, y nos hemos convertido también en parte de esta familia de las Trinitarias y ya somos también nosotros locas del obelisco. Entonces, porque, bueno, pues es una historia que yo creo que merece ser contada y además, como decías, ¿no? En un mundo donde la mujer... Yo siempre, desde el primer momento dije, la Iglesia tiene rostro de mujer. Tenemos que hablar de las grandes historias de nuestras mujeres que nos han contado a lo largo de todos estos años. Y mujeres que cambiaron la faz de la Iglesia.
porque lo que hicieron todas esas fundadoras de finales del siglo XIX es extraordinario. Y aquí tenemos a una de ellas. Y es curioso porque empezamos haciendo la película, o con la idea de hacer una película sobre el padre Francisco de Asís, que es una figura extraordinaria, es un poco el Gandalf de esta historia, ¿no? Pero enseguida fue tomando lugar, o fue ganando importancia, Mariana. Y entonces de repente tenemos una pedazo de fundadora que hace una obra que pervive hoy en los 5 continentes, una obra de mujeres rescatando mujeres, de locas que se adentran, que bajan hasta las mazmorras de estas sociedades, esos lugares a donde nadie quiere mirar, a rescatar a todas aquellas que están prisioneras de la esclavitud, de la trata, en fin, de tantas cosas, de los abusos. Entonces es una historia que, claro, tenía una fuerza y lo que nos interesaba a la hora de contar es, vale, pero ¿cómo llegamos a esta historia? ¿Quién es Mariana? ¿Qué camino tuvo que hacer? Porque tuvo que dar unos cuantos pasos para convertirse en la fundadora de esta congregación. Y bueno, pues así surge. Oye, casi me has respondido a la segunda pregunta que tenía pensada y era que ¿qué has aprendido tú con esta película? Bueno, pues muchísimo. La verdad que primero conocerles, que eso ya es un regalo. Y conocer a estos dos, al padre Francisco de Asís y a Mariana Alsop, me ha parecido un gran regalo de estos que a veces caen en tus manos historias que te transforman. Y me ha hecho mirar con más misericordia al mundo. No lo había dicho hasta ahora, pero es verdad. El otro día hicimos una presentación en Madrid para profesores de religión de toda España, de la película, y justo pues salí con el coche y el GPS me perdió por Madrid. Y me encontré a unas chiquitas en una calle que estaban ejerciendo la prostitución. Y la verdad que sentí una lástima tremenda y ojo, estas mujeres llevan 141 años rescatando a gente así, a veces prisionera, a veces apartada de su familia, a veces coaccionadas, y a veces miramos el mundo sin hundir demasiado la hoja del arado, ¿no? Lo miramos de una manera muy superficial, no llegamos a alcanzar las cotas que realmente importan, ¿no? Y ahí hay historias de gente que sufre, y yo creo que esta peli, aunque es muy dura, tiene una cosa que es muy interesante, que es la belleza, ¿no? Es muy bella. Nuestro director de foto, Rubén Ortega, ha querido hacer que cada fotograma sea como un cuadro, ¿no? Tiene un estilo pictórico muy marcado. ¿Pero por qué es esto? ¿Por qué? Tiene una razón. Porque Dios está en la belleza. Dios es esperanza. Y está ahí constantemente, incluso en la crudeza más dura. Casi me vas pisando las preguntas, Pablo, eso no se hace. ¿Crees que podría hacerse una versión ambientada en 2026? Sin duda, por desgracia. Por desgracia, sí. Y no solo en España, en muchos otros lugares del mundo. Este es un oficio viejo. Es tan viejo como el mundo. Es un problema viejo. Pero yo creo que eso no tiene que llevarnos a caer en una negatividad o en una falta de perspectiva o de esperanza. Yo creo que sobre todo en los últimos 200 años, concretamente esta fundación ha aportado mucha luz a la sombra. Hay una frase que decimos en la peli, así a modo spoiler, no voy a decir dónde ni cuándo, que hacen una pregunta que va dirigida al espectador. ¿Tú qué prefieres, ser sombra en la sombra o luz en la sombra? Tú puedes estar camuflado entre la sombra y ser uno más, pero si decides ser luz en la sombra, pues te van a ver, para bien y para mal, y vas a iluminar el camino a otros, ¿no? Entonces, bueno, pues al final la película pretende ser eso, una declaración también de intenciones. Es una de las frases que te juro que tomé nota, cuando estuve viendo la película. Esa frase tomé nota. Bueno, pues pásale, por favor. Ah, bueno, que ya tiene micrófono. Paula Así Iglesias. Venga, Hola. hola, ¿qué tal? Paula es una actriz de raza y se le nota además. Más de una década de profesión y casi una veintena de películas, ¿no? ¿Me equivoco? Por ahí anda. Por lo menos, 20 por lo menos, sí, sí. Por eso. Y sí, es hija de Carlos Iglesias y es que tienes la misma mirada, o sea, se te Ah, sí, delata. ¿eh? Sí, 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 sí. En esta ocasión da la vida a Mariana Alsop, una mexicana afincada en España, de clase acomodada, que descubre una realidad y una necesidad a la que se empeña en dar respuesta y no, sin dificultades, lo acaba logrando. Paula, ¿quién es hoy para ti Mariana Alsop? O sea, ¿quién soy en...? Para ti, para ti.
Es decir, después de haberte puesto en su piel, ahora, ¿quién es? Porque antes me imagino que no sabías ni de su existencia. Pero ahora, Efectivamente. ¿quién es para ti? Fíjate que yo cuando me embarqué en este proyecto me daba mucho respeto interpretar a alguien, a una figura real, porque yo sentía al final bueno, que las trinitarias hay unas expectativas como muy altas y esta idealización de una figura, pero según me fui metiendo, hay un libro que se llama Pasión de Libertad, que fue un poco la guía sobre, bueno, que pude leer como cartas y diarios que Mariana tenía, y según le he ido conociendo, claro, pues al final Mariana era un ser humano, y eso es lo que traté también de hacer en la peli, bajar la tierra, ¿no? Y hacer un ser humano, una persona muy comprometida, una mujer muy comprometida con la realidad de su tiempo, con una sensibilidad, pero una personalidad muy, muy fuerte, que siento bueno, que para mí era una adelantada totalmente, y tiene esta coherencia vital que admiro tanto de poder, bueno, pues de vivir lo que ella siente, ¿no? Que tenía que hacer. Así que bueno, para mí ha sido sí, un descubrimiento y una inspiración como mujer. Suelen decir que a veces, no siempre, pero algo del personaje queda impregnado en la vida del artista. ¿Hay algo de Mariana que haya podido quedar en tu vida ya? Yo creo que sí. Creo que muchas cosas, y además, te diré que durante el rodaje ya lo fui sintiendo. Hay algo de Mariana, pues eso, de esta personalidad, de buscar su sitio y de tener esta fuerza para ella, marcar sus límites y ir a por lo que quiere, que a mí me ha inspirado mucho, sí. Y creo que eso lo llevo conmigo. Y es lo que te decía, ¿no? De vivir coherentemente, que me parece muy difícil, pero es un poco a lo que aspiro. Y creo que eso sí me ha quedado. Y, y tratar de mirar la realidad, nuestra realidad social, pues con estos ojos de ver desde qué lugar, cualquiera de nosotros no tiene por qué acabar en una vocación religiosa, podemos plantar una semillita de cambio, ¿sabes? Que hasta la mínima acción puede transformar. Ujú. Paula, estamos en el marco del 8 de marzo, ¿no? Porque creo que la pregunta es pertinente y oportuna. ¿Es Mariana un modelo para las mujeres de hoy y por qué? No, desde luego. Sí, creo que además contar la historia de Mariana es muy interesante porque faltan referentes femeninos como de líderes que transformarán la sociedad. Entonces, bueno, pues contar, es verdad que la mujer en esa época pues al final actuaba desde un lugar más silencioso, más anónimo, pero fue la que sostuvo esta misión, ella, ¿sabes? Con esta fuerza. Entonces me parece muy interesante y la misión es profundamente feminista porque al final era dotar a mujeres sin recursos de herramientas, acogerlas sin juicio y darles esas herramientas para que puedan ser libres. Entonces, bueno, creo que sí, es totalmente feminista. Ujú. Muchas gracias, Paula. Oye, pues vamos a Gracias. pasar con el cofundador de las Trinitarias, ¿no? El padre Francisco de Asís, Javier Godino. Javier, muy Hola, buenas. Vicente. Tú también, larga trayectoria profesional, ¿no? Pero esta vez te toca el bendito entre todas las mujeres, ¿no? Perdón, que están aquí corrigiéndote una cosa, Vicente, que dicen que es el fundador. Es el fundador, no es cofundador. Ah, ¿Por qué? Los dos fueron fundadores. vale. Y no se dice como que compartan cofundador, porque los dos comparten. No. Nosotros lo conocemos como fundador, no como cofundador. Vale. Porque de Pues, hecho, padre, disculpe usted por haberle rebajado. No te preocupes, pero es interesante esto que dices, porque es verdad que en esta época las mujeres no podían fundar si no tenían también la firma de un hombre. Ujú. Entonces, el padre Francisco, que también sería un protofeminista, él
sabía que necesitaba una mujer para que las mujeres se ocuparan del trabajo de las mujeres, se ocuparan de esas mujeres que lo necesitaban. Y creo que la fundación sin Mariana era imposible, por supuesto, y también la fundación de Mariana y la vocación de Mariana era imposible sin el Padre Francisco. Javier, eso te quería comentar. Es que resulta un cura como muy posconciliar, pero para el Vaticano II todavía quedaban unos añitos, ¿no? Entonces, ¿tenéis referencias de que el Padre Francisco de Asís es tal cual lo reflejáis en la película? O bueno, os habéis concedido unas licencias por blanquear un poco al pobre hombre. No, era auténticamente así. Este hombre venía de una familia muy fina. Su padrino de nacimiento era el rey Francisco, el marido de Isabel II. Su padre era pintor de cámara real y él siempre tuvo una vocación social y una vocación de servicio alucinante y empezó a dedicarse a ayudar a la... Él vivía en la parroquia de la Encarnación y tenía la ventana para que la gente llamara a la ventana y le abrieran la puerta. Él siempre tenía la puerta abierta, por así decirlo, como las trinitarias. Y luego después se dedicaba a ir a las cárceles, a cuidar de esas mujeres, pero realmente era vocación de servicio. Es casi, yo no sé tanto de concilios, pero sí entiendo que tiene que ver con Francisco de Asís, que era su nombre. Creo que es muy franciscano, muy servicial y muy de Jesús, algo de alguien que está dedicado al servicio para los demás, y en este caso para las mujeres, y luego después se dedicó a los golfillos, como él decía, que eran los niños de la calle, o sea que estaba ahí con una visión social y de servicio realmente espectacular. No sé si te he contestado, creo que sí. Sí, tranquilo, Javier. En la película se pone de manifiesto el paternalismo, el machismo, el uso y el abuso que los hombres hacían de manera absolutamente impune contra las mujeres en el siglo XIX. ¿Hemos evolucionado en algo? Pues creo que ahora por lo menos está en el discurso. Ahora mismo yo siento que, o sea, mis cuñados, todo el mundo está trabajando y educando a los niños de una manera mucho más consciente. Creo que, aunque todavía haya muchos brotes reaccionarios, creo que el feminismo está cambiando la sociedad sutilmente desde lo interno y todos estamos siendo más conscientes de los abusos, del patriarcado en el peor sentido de la palabra patriarcado, ¿no? De la sumisión, de la esclavitud también que se genera y tiene que ver también con los ricos y los pobres. ¿Conocías antes de la película Las Trinitarias? Digo, ¿qué opinión tienes de esta orden ahora que has sido su fundador, ¿no? Y que has hecho sus estatutos, sus constituciones, las has dirigido espiritualmente y vamos, que has dado la cara por ellas ante el obispo y el mundo, ¿no? Vamos a ver, yo soy solo un actor, yo soy solo un instrumento. Y creo que el Padre Francisco también se sentía un instrumento de algo más grande. Y en este caso, para mí lo más grande era contar la historia de estas dos personas y todo este grupo de personas que consiguieron sacar adelante este proyecto tan alucinante, enfrentándose a muchas dificultades sociales de las altas esferas españolas, pero también el Vaticano, como se cuenta en la película, dificultades y luego las reales, ¿no? Pues tener que trabajar con mafias, tener que trabajar contra gente que tenía muy malas intenciones. Entonces, yo solamente soy un instrumento, eso es lo que quiero que quede claro. Un buen instrumento además. Eso intentamos. Oye, pues vamos a pasar a Yasmín. Yasmina García Pizarro es la actriz que hace de Teresa y es una genia. Gracias por ese capote, Javier. Yasmín García Pizarro. Te puedo asegurar que ha habido momentos en la película que me has tenido con el corazón en un puño. Ya te vale, ¿eh? Eso es también el guión y trabajo de Me has todos, tenido pero con el corazón en un puño. Ostras, qué papelón, ¿no? Qué vida. Sí. ¿Dónde se inspira una actriz como tú para interpretar historias sin hacer spoilers, ¿no? Pero que tampoco igual están muy lejos hoy día, por desgracia. Claro. Por una parte no están lejos. Por la otra, a ver, es un personaje que es muy de disfrutarlo como actuación porque el arco que tiene es muy, muy rico, muy completo.
Además puede dar textura y vida a su trabajo, ¿no? El de los fundadores, la labor que hacen en esta historia. Y bueno, en realidad yo, tal como trabajo o he trabajado hasta ahora, es mucho de esponja, es decir, no tan solo racionalmente buscar, leer cosas directamente, sino dejar que me invada de algún modo, leyendo el guión, conectando con el ambiente. Por ejemplo, cuando conocí a las hermanas trinitarias también me pudieron contar historias muy intensas y desgarradoras que hoy en día se encuentran y en muchos países, que hoy en día están como nosotros aquí en el siglo XIX, y todo eso es como que intuitivamente está en el ambiente de una sociedad. Entonces es ponerse a la merced de esa energía y servir la historia, como también una puede. Lo lógico es que un actor, cuando termina la función, no cuelga el disfraz del personaje y se vaya a casa. Pero ostras, me imagino que hay personajes en los que algo del traje igual se queda pegado. Es un poco lo que le he preguntado también a Paula. ¿A ti te ha pasado algo así con este personaje? Sí, sí, y para bien, porque me encuentro, curiosamente, si podemos hablar así, es como de que su energía, su coraje, porque es un personaje que creo que puede responder de varias maneras, pero en la que responde es desde el coraje, pues es un recordatorio que me encuentro muy a menudo, y me viene ella, me viene también aparte la experiencia del rodaje, que realmente rodar con este equipo de gente es lo más maravilloso que me he encontrado hasta ahora y que quizás me encontraré, pero bueno, oye. Entonces, toda esta fuerza de esta historia realmente afecta no solo mi personaje, sino afecta a las vidas de todos los que hemos participado, aparte de que esta película pueda trascender al público y transformarlo, ¿no? Ya solo eso me lo llevo de por vida. Pues hoy hay una palabra que en el feminismo se usa mucho, que es empoderamiento. ¿Tú crees que en la película esa palabra, aunque no se diga, está presente, aunque sea el siglo XIX? Absolutamente, sí. Sí, porque para mí el empoderamiento pasa por tomar responsabilidad. Primero, bueno, ver, o sea, darse cuenta del ambiente, del entorno, de lo que pasa, percibirlo, asimilarlo y coger la responsabilidad. Y realmente todos, bueno, los fundadores, con toda la gente que arrastraron detrás, ¿no? Con ellos, es una toma de responsabilidad y de acción, bueno, sí, respuesta, ¿no? Habilidad de responder a lo que pasa, ¿no? Entonces, absolutamente, empoderar. Yasmín, muchas gracias, un placer A vosotros. también el haber hablado contigo, de conocerte. Asunta Serna, a ver, es que Asunta, tú poca presentación necesitas. Lo siento. Empieza. Poca presentación necesitas, solamente conocida. Y yo no lo sé, pero tú, eso dímelo tú. ¿Te ha tocado en más ocasiones interpretar el papel de una madame? Sí, Sí, ¿no? muchas. Sí, muchas. Me encantan las malas. No, he dicho las malas, de madame, digo de Madame. de madame. Dos sí, veces. ¿Eh? Sí, dos veces. Una en Texas, sí, Ujú. que era una madame de western, que me lo disfruté mucho además. Y la otra, no, y esta, dos veces solo. Vale, Sí. pero fíjate, yo diría que en este caso y en esta película no haces un papel de mala de la película precisamente, ¿eh? Porque bueno, al fin y al cabo buscas lo mismo, ¿no? Que las trinitarias, con algún pequeño matiz, claro.
pero las dos andáis buscando sacar a las mujeres de la miseria para subirlas al menos al escalón de la pobreza. Lo que pasa que en tu caso con el detalle del ejercicio de la prostitución. Pequeño detalle, sin más, ¿no? Como modo de ganarse la vida. Pero cuando se cruza con la labor de las trinitarias, la Madame sí que las ve como una competencia, pero también yo por lo menos en las imágenes he percibido que por la cabeza de la Madame pasaba alguna otra cosa. No sé si estoy describiendo bien tu personaje. No, estás describiéndolo muy bien. Es lo que se pretendía, porque se pretendía dar una humanidad a todos los personajes. Esa es la gran virtud del guión de esta película y es la gran virtud de la persona que lo ha escrito, que han sido entre todos, las Trinitarias, Pablo, Scott. Yo creo que el corazón que hay en cada personaje de esta película nos dice que a la gente que estamos viéndolo, caramba, ¿no? ¿Por qué no lo hago yo hoy? ¿No? Y es lo que decía Javier, es inspirador porque te das cuenta que tú puedes hacer cosas realmente, ¿no? Y que la manera en la que tú lo puedes hacer, pues no es realmente pensando solamente en los demás, sino que tienes que pensar también en ti, en cómo tú vas a hacer que eso sea mejor. Porque tienes esa responsabilidad, las tenemos todos y la tenemos que asumir. Y para mí el ser malo o bueno simplemente es dos caras de la misma moneda. Tenemos siempre que pensar que estamos siempre ahí, ¿no? Decíamos hoy con Belén que la reflexión de cada noche de decir, bueno, ¿qué es lo que he hecho bien y no? Y qué es lo que he hecho mal es interesante para uno, porque no solamente estás creciendo, sino que además estás de alguna manera recordando la película de tu propia vida, ¿no? Y estás mejorándola. Y creo que eso es lo que hemos de hacer todos, ¿no? Y eso es lo que un poco nos enseña cuando los personajes son realmente humanos, cuando no hay solamente una vertiente mala o una vertiente buena, sino cuando ves que las personas son humanas porque se equivocan, porque mejoran, porque piensan, porque reflexionan, porque tienen ese tiempo, que además en el 19 eso lo teníamos, ahora quizás lo hemos perdido, estamos demasiado enganchados a cosas. Pero si te desenganchas de las cosas y vas hacia esa reflexión profunda que decía Pablo, ¿no? Y que dice Pablo en cualquier película que hace, y vas siempre a esa humanidad, ¿no? Que realmente encuentras, pues ahí es la gracia, ahí es donde la película te engancha. Bueno, yo no sé a ti, pero supongo que te ha enganchado en algún momento. ¿Has llorado? Sí. ¿Ves? Es que realmente es eso las películas de Pablo. ¿No? Es realmente que va al corazón, va siempre al corazón. Y es porque me lo pasar muy mal. Sí, ¿no? No, y es bonito eso, es algo que el cine realmente, ¿sabes? Hace, que tiene ese poder también, ¿no? De mover no las mentes, sino los corazones. Y creo que las películas que están hechas así cada vez pues hay menos, porque estamos, ¿no? encerrados un poquito en esa mente que nos aleja de nuestro corazón. Y de la esperanza, que es otra. Asunta, me vas a permitir que me aproveche un poco de que seas una mujer con una trayectoria en el mundo del séptimo arte, para preguntarte, ¿por qué pica tanto en el mundo del cine que una película que aborda con respeto el hecho religioso pueda triunfar, y no solamente triunfar, sino además ser gratamente valorada por la Iglesia? Bueno, para mí son causas que hay que tener porque dan sentido a una vida. Hacerlo fácil, hacer el camino que hace todo el mundo, pensar que todo es imposible, no tiene ningún sentido. Yo me encuentro en la vida que cuando he sido más, me he encontrado con más paredes, pues más he subido. Yo como persona, la gente con la que tenía alrededor, ¿no? Quiero decir, el sentido de la vida es realmente encontrar qué es uno mismo respecto al contexto e intentar mejorarlo, sino ¿para qué estamos aquí? Si realmente no pensamos que no hay, ¿sabes? Que no hay solución y que todo es malo.
La gente es buena y tenemos que dar ejemplos. Y creo que el cine de Pablo es lo que distingue al otro tipo de cine, donde los ejemplos no son realmente esperanzadores o ilusionadores para nuestra propia vida. Y creo que eso hace falta, porque necesitamos decir que somos buenas personas para creérnoslo. Oye, ¿y qué hay que hacer para que las locas del Obelisco aparezcan en el programa de Yolanda Flores, le hagan una pequeña promo en el canal 24 horas, compitan los Goya? ¿Qué hay que hacer para todo eso? Bueno, hace falta cambiar muchas cosas. Hace falta cambiar muchas cosas, pero yo creo que una de las cosas que yo he aprendido de Pablo es que dice una frase que me gusta, que es conocer, ¿no? Si conoces a las personas, si te paras y escuchas y conoces, tienes mucho ganado ya. Entonces lo que hace falta aquí es un poquito de eso, ¿no? De no tener prejuicios, de ver las cosas desde otro punto de vista, de intentar escuchar un poquito más. Creo que es la falta de nuestra sociedad ahora, ¿no? Esa falta de diálogo, de saber escuchar. Y esos yos que a veces nos comen la vida, ¿no? Ese yo, que nos hace ir muy deprisa con las cosas, que nos hace no observar a los demás, no pararse en esa reflexión que decía Belén, ¿no? Cada día por la noche un poquito de tantra contigo mismo. No, porque muchas religiones lo dicen, ¿sabes? Pero nos hemos olvidado de las religiones para entrar en un mundo descreído, como decíamos en el 2019 con Juan Carlos Sánchez, que es otro de los hacedores de aquí de la empresa, ¿no? De Stellarum. Y creo que la gente buena, los ejemplos que vemos en las películas de Pablo cuando las estamos haciendo, nos dan fe también en nuestra propia profesión. Javier y yo, por ejemplo, que hemos pasado por muchos personajes, por muchos sitios, y ella también, Paula, y también Yasmina, hemos estado siempre, ¿sabes?, en búsqueda de la película ideal, de las personas ideales, de con quién construir cosas, ¿sabes? Y lo encontramos con Pablo. Eso es algo muy especial. Pasa muy pocas veces. Y tenemos, y a mí, por ejemplo, de esta película lo que me saco son las 17 personas que Scott puso ahí, ¿no? Desde el casting con Pablo, que pusieron ahí, como Yasmina y como 16 personas de la familia de cine. Caramba, ¿cómo vieron eso, no? O sea, yo me quedaba pensando, ¿qué es lo que estarán sintiendo? ¿Estarán sintiendo lo mismo que yo cuando empecé con Pablo o no? y efectivamente, ¿no? O sea, esa transformación la ha habido en Javier, la ha habido en Paula, la ha habido en Yasmina. Entonces, es posible que la bondad se extienda. Madre mía, Pablo, creo que acaban de darte algo más valioso que un Oscar. Sí. Con esto no puedes, no tengo palabras. Yo es que los quiero mucho. Es que yo no soy nada sin ellos. O sea, soy lo que soy gracias a los equipos a la gente que está detrás de mí. Las películas las hacen personas. Pues felicidades. Y tengo la bendición de haber dado con las mejores personas del mundo y los mejores profesionales. Entonces, pues de aquí llegaremos no tenemos techo, hasta donde haga falta. Hasta el infinito y más allá, ¿no? Que decía también. Hasta el infinito y más allá. Bueno, pues vamos a hablar ya con la última persona que está aquí, que forma también del equipo, no aparece en pantalla, ¿no? Pero sí forma parte del equipo. Sí, aparece. Aparezco. Ah, sí. Hago de una de las primeras locas. Ah, lo que hace el maquillaje, tú. Bueno, pues hermana Belén Bergillo, muy buenas. Muy buenas. Superiora general de las Trinitarias. Efectivamente. O sea, la que más manda o la que más sirve, ¿cómo es la cosa? La que más sirve. O por lo menos lo quiero vivir desde el servicio. Oye, Belén, ¿qué conservan hoy las Trinitarias del espíritu fundacional? O sea, es decir, ¿qué queda de esas puertas abiertas, de esa opción por las mujeres maltratadas, de esa opción de llegar incluso a ponerse en el lugar de la otra? ¿Qué queda de todo eso hoy? Pues queda todo, porque queda el carisma, y el carisma es un don que vamos recibiendo
de unas a otras y que la Iglesia nos ha regalado. Entonces, queda esa incondicionalidad, queda esa confianza sin límite en las posibilidades de las jóvenes, queda esa puerta abierta, queda ese amor incondicional, queda todo adaptado a esta época, adaptado a los diferentes proyectos, pero la esencia es la misma. Seguimos siendo locas, no locas del obelisco, pero locas por el Evangelio y por la dignidad de cada joven y de cada mujer. Belén, sin hacer spoilers, ¿no? Como se dice ahora, hay un momento de la película donde Mariana, la fundadora, está a punto de dar un paso muy trinitario. Esta escena está basada en datos reales, o sea, y conocen si a lo largo de los más de 100 años de historia alguna trinitaria se ha visto en la tesitura de dar ese paso. ¿Sabes de qué te estoy hablando? Sí, perfectamente. Perfectamente. Hay muchos momentos no idénticos, porque evidentemente no, pero muchos momentos donde realmente nuestras decisiones, nuestro contacto con situaciones concretas, pones en riesgo tu vida. Yo me acuerdo de momentos concretos donde no sabía qué podía pasar, de dónde estaba entrando. Entonces, sí, no, es cambiarte, es dar tu vida, es entregar de una forma o de otra, ¿no? Pero eso está ahí porque tocamos terrenos muy, muy difíciles y muy arriesgados. Ya no solamente por el contexto, sino también pues por los familiares, por los sitios donde se mueven o han estado chicas nuestras. Entonces sí. Vale, con eso veo. La película cuenta muy bellamente, pero eso se concreta en el día a día. Vosotras, las trinitarias, que sois mucho del espíritu, ¿dirías que esta película está inspirada por Rua? Totalmente. O sea, totalmente inspirada por la Rua. Desde que el sueño que hace 2 años se compartió en una reunión de Consejo General, después la Rua fue llevándonos, porque aquel sobre que apareció en mi mesa de despacho, yo no fui a buscarlo. Nadie buscamos a Pablo. Además nos daba mucho vértigo la película. Y llegó a mis manos. Y el espíritu me hizo descolgar el teléfono sin haber consultado nada a mis consejeras, a mis hermanas del equipo. Cogí el teléfono y llamé a Pablo. Y eso no es mío, no es del gobierno general. Eso el espíritu nos fue llevando. Y nos llevó con la gran suerte de ponernos en manos de Pablo. Entonces, el espíritu, sin duda, vamos. A ver, y ahora una pregunta de revista rosa. Oye, ¿qué tal con León XIV? Con León XIV, muy bien, lo vi el otro día. Estuve con él el otro día, entonces genial. Tuvimos la gran suerte de estar en la audiencia general el 4 de marzo y bueno, pues fue muy emocionante el poder entregar de verdad junto a Paula y a Pablo el primer ejemplar de la película. Pues estábamos que no lo creíamos y yo a día de hoy no me lo creo. O sea, yo veo las noticias que van saliendo, reviso la foto y digo, pero es que ha sido cierto, Belén, es que has estado con él. ¿Y que le invitaste al cine, Belén? Ya nos íbamos, ¿Y las tenía tantas palomitas cosas quién que las decirle. pagaba? ¿León o ella? Da igual quién pagara, el objetivo era que viera la película. El objetivo era que viera la película. Y ya nos íbamos, ¿verdad? Y digo, ¡ay, que se me olvida! Entonces me volví, incluso el gesto lo cogí del brazo, que yo digo, ¡Dios mío, que estoy con el Papa! Pero bueno, yo suelo ser muy espontánea y a veces pues meto la pata con esa espontaneidad. Entonces lo cogí del brazo y le dije, me acuerdo si le dije, Santo Padre, que estrenamos a las 5 de la tarde en Cinema Farnese. Entonces me miré y me dice, en mi agenda tengo muchas audiencias por la mañana y por la tarde.
Pero bueno, mi objetivo era que se enterara de que la película se ponía en Roma y que la íbamos a estrenar. Bueno, pues ¿cómo lo veo? Pues como pastor de la iglesia y con continuidad del Papa Francisco. Yo creo que su primera exhortación, creo que es muy social, y evidentemente empezó a escribirla Francisco, pero él podía no haberla continuado y ha cogido el legado, ha cogido la antorcha de Francisco y ha hecho una exhortación muy bonita, yo diría que muy trinitaria. Y porque no conocía al padre Francisco, al padre Méndez, si no hubiera hecho referencia de él en ese escrito, ¿no? Evidentemente la orden trinitaria sale, lo cual también nos da mucha alegría. Entonces, bueno, pues contenta de haberlo saludado, contenta de haberle dado la película y contenta también con esta última exhortación de él, que es una invitación pues a vivir el Evangelio con valentía y a vivir el Evangelio desde la cercanía con los más vulnerables. Pues nada, ya para terminar os voy a pedir que pongáis los micrófonos un poquito más y los 6 a la vez nos invitéis, ya que habéis invitado al Papa, ¿no? Que nos invitéis a todos a ver la película. ¿A la vez? Sí, venga. A ver qué sale. Venga. No, a la vez, dice. Sí, bueno, pues que estáis todos invitados el 13 de marzo. Si no encuentras una ciudad, búscala. En la página web www.laslocasdelobelisco.com tienes información. Por favor, el primer fin de semana es fundamental. Sí. Y si no encuentras el lugar, pídelo, que ahí llevamos la película. Joaquín te la lleva. Gracias, no os lo perdáis. Gracias. Piensa que siempre lo que vais a ver te va a emocionar, te va a hacer pensar y te va a hacer ser mejor. Al cine todo el mundo. Al cine todo el mundo. Y les dejo con una de las preguntas que también sale en la película. ¿Y tú qué sueñas? ¿Qué sueñas? ¿Tú qué sueñas? Bien. Que Eva nos dé la esperanza de acoger la vida y conservarla. Que Sara nos transmita su optimismo y fe para creer que lo imposible es posible. Que Agar nos oriente hacia la libertad segura para salir de la esclavitud. Que Rebeca nos ayude a vencer la opresión de la costumbre. Que Rael nos enseñe a abrir las puertas de nuestra casa a los migrantes y a los diferentes. Que Miriam nos dé su mirada y su voz profética para cuidar la vida ante el enemigo. Que Ruth nos llene de hermandad para compartir el dolor y la soledad con las mujeres que sufren. Que Ana nos comparta su audacia y su insistencia de pedir lo imposible para generar vida. Que Judith nos anime a participar en los caminos de liberación de nuestros pueblos. Que Débora nos despierte a la resistencia y a la lucha en los momentos de conflicto. Que María de Nazaret nos participe su actitud profética en defensa del pobre. Que Isabel nos anime a amar a las mujeres y a reconocer sus dones. Que la samaritana nos enseña a dialogar y a encontrarnos con Jesús. Que María Magdalena nos dé la fuerza de anunciar la resurrección en medio de la muerte. Que Marta nos ayude a expresar
fe de Priscila, Herodía y Junia. Un discipulado igual, un discipulado igual, que llévanos de la esperanza, que Rael nos enseñe a abrir las puertas de nuestra casa a los migrantes y a los diferentes, que María de Nazaret nos participe su actitud profética en defensa del pobre, que María de Betania nos enseña a derramar y derrochar Dice, por favor te pedimos en esta jornada tener la fe y esa mirada, como lo hizo aquella vez nuestra hermana, al lado de Abraham, nuestra hermana Sara, que podamos todos los días de semana escuchar como la samaritana y que realmente llevemos esa alegría como lo hizo la mujer María. Siento que la luz se acerca, gracias a Dios por abrirme siempre pues esas puertas. Siempre busqué esas respuestas y hoy en día quiero ser como esos santos y como esos profetas. Ya viví en un mundo de mentiras, quiero ser la verdad, ese que siempre inspira, obviamente ese que ilumina, pero a pesar de siempre Él está en mi vida porque yo sé que me acompaño y siempre supe que siempre me enseño, a pesar de que este tipo obvio que se perdió, pero hubo algo en el cielo que hizo que este cambie y hoy cambió y se dio cuenta de lo que pasó, y es por eso que ahora estamos entre los dos tratando de mostrar una evangelización a través del arte y la improvisación.